Bueno, vamos con el Evangelio del 23º domingo del tiempo ordinario. Hoy, San Lucas, capítulo 14, 25-33. En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno viene en pos de mí, deje a su padre y a su madre, y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Bueno, es necesario que comprendamos primero que el Evangelio de Lucas, o Lucas mismo, escribe más o menos entre los años 80 y 90 después de Cristo, a los gentiles, a los no judíos, y que en esa época había una tensión con los griegos, con los romanos, y probablemente los cristianos ya sufrían persecución, pérdida de sus bienes, rupturas familiares y marginación social, ¿no? Pero todo esto lo comprendemos con ese trasfondo cultural. El judaísmo en el siglo I, pues la familia era el núcleo sagrado, fuente de identidad, de subsistencia. O sea, que anteponer a la familia por Jesús, pues obviamente escandalizaba, desafiaba a las estructuras judías básicas de esa época y pues de su cultura, ¿no? En este mismo concepto, en esta misma tónica cultural, la cruz para ellos pues significaba muerte, torturación, humillación pública y cruel que tenía el Imperio Romano pues sobre los judíos, sobre los que estaban bajo su yugo. Y entonces la invitación de Jesús de invitar a cargar la cruz equivalía obviamente a aceptar la persecución, la vergüenza, la renuncia a la propia seguridad de nosotros. O sea, implicaba que nosotros mismos poníamos en riesgo nuestra vida por seguir a Jesucristo, por seguir a ese loco que alguna vez había dicho que quien quería la vida eterna pues tenía que seguirle, y que no solamente eso, sino que también tenía que comer su cuerpo, su sangre. Entonces lo tomaban por caníbal, ¿no? Por loco. Yo me imagino en esa época de Jesús estos hombres diciendo: pues que se cree, ¿no? Aparte de que nos quita lo primordial, que es nuestra familia, pues ahora nos está diciendo que tenemos que comer su cuerpo y su sangre, ¿no? Entonces, en esa misma línea cultural, la torre significa que en nuestro mundo cotidiano, o en el mundo cotidiano de ellos, que era como agrícola y bélico a la vez, pues la vigilancia de los campos, los viñedos, jugaban un rol fundamental porque el rey tenía que evaluar sus fuerzas antes de ir a la guerra. O sea, es la seriedad, la planificación al tomar decisiones de vida hoy para nosotros, ¿no? En este mundo contemporáneo. O sea, lo que implica que nosotros sigamos a Jesús es la planificación seria de nuestra vida, tomar decisiones. Cristo, en esta dimensión del Evangelio, pues ahora cristológica, Jesús se presenta como centro absoluto. Él es el más importante. Hay que tener prioridades en nuestra vida. O sea, que nosotros debemos saber que Él va en primer lugar porque Él es Dios, y que no podemos caer en lo mismo que cayó el pueblo de Israel cuando Moisés sube a recibir las tablas de la ley, y cuando baja pues el pueblo desesperado buscando a quién seguir, pues se va con lo primero que encuentra, que es lo que nos sucede hoy en día en nuestro mundo actual cuando colocamos en segundo lugar a Jesucristo. Él hace una nueva reinterpretación del título de Mesías. No es un líder político, no es un líder militar, sino que nos invita a tomar la cruz, nos invita a la humillación. Vamos otra vez a mirar cuando Jesús nace, ¿no? Nace en un pesebre, nace donde comían y defecaban los animales. Jesús anuncia a los suyos cómo va a morir. No muestra su propio camino de la cruz, el camino del sufrimiento, ¿no? Él pide a los discípulos eh, que sean radicales, ¿no? En su seguimiento. Jesús no busca followers. Jesús busca discípulos dispuestos a dejar todo, a renunciar a todo por Él. Él nos da la libertad interior. No es odiar pues a nuestros familiares, a nuestro papá, a nuestra mamá, cuando decidimos nosotros realmente seguir a Jesucristo, sino es ordenar nuestros afectos personales, nada por encima de Dios, siempre por debajo de Dios. Y allí estamos cumpliendo ya el primer mandamiento, ¿no? La cruz como camino de vida, el sufrimiento bien vivido, con sentido, obviamente lleva a la vida eterna. O sea, no llorar por llorar, pues llorar por un sentido, ofrecer por la salvación de las almas, por aquel que está enfermo, por aquella persona que necesita de Dios.
Y obviamente pues tenemos que tener un cálculo espiritual. Así como ellos en el cristianismo calculaban, perdón, en la época, en la parábola, calculaban cuántos granos tenían, cuánto podían gastar, si estaban en guerra, cuánto tenían para sobrevivir y tal. Pues nosotros debemos discernir si estamos dispuestos a vivir el Evangelio con toda la exigencia que esto trae, ¿no? Con todos los sacrificios, con todo lo que implica ser cristianos hoy por hoy. Como curiosidades, obviamente, de este Evangelio, pues el verbo odiar en griego, el verbo misein en griego, en el mundo semita, o sea, con los árabes, los hebreos, los arameos, eh, no es desprecio, es sino poner en segundo lugar, frente obviamente a algo mayor. Ejemplo, vámonos a Génesis capítulo 29, versículo 30 y 31. Jacob amaba a Raquel más que a Lía y por eso odió, entre comillas, a Lía. O sea, la puso en segundo lugar. Y esto tiene una curiosidad de este evangelio, y es que Lucas y Mateo, cuando narran, Mateo lo suaviza, narra el lenguaje, dice, el que no ama, ¿no? El que no ama a padre, a madre, más que tal, entonces lo suaviza, ¿no? Lucas, en cambio, no. Lucas dice, el que no odia a padre, a madre, y lo pone por encima de... O sea, usa el lenguaje más duro para que nosotros entendamos, ¿no? Poner en segundo lugar es cambiar de puesto aquellos afectos desordenados, aquellas ideologías, aquellos ídolos, aquellas cosas que tenemos por encima de Dios. No es poner todo, es poner todo esto en segundo lugar. Tiene una estructura retórica importante este evangelio, impresionante esto. El texto va de mayor a menor, o sea, ¿qué tenemos que despojar de nuestra vida? La familia, la vida, la cruz, los bienes materiales, o sea, abarca todos los aspectos de toda nuestra existencia. No deja absolutamente nada por fuera, porque recordemos que Dios dice que es un Dios celoso, un Dios que le gusta que nada más le adoremos a Él, y no es porque sea egoísta, no es porque, no, es porque a Él le encanta que nosotros dispongamos toda nuestra vida a su servicio. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser libres totalmente, y para que a través de ese amor que recibimos de Él, pues lo demos a los demás totalmente sinceramente, ¿no? ¿Dónde encontramos, no solamente en la Biblia, esto referido pues en la antigüedad? No solamente en la Biblia, sino los padres santos, los santos padres de la iglesia, ¿no? San Agustín dice también lo que dice Lucas, no amar menos, porque el amor de Dios debe ser el más grande en nuestra vida. Y solo así se puede amar rectamente, verdaderamente a los demás. Volvemos a la estructura retórica, ¿no? El Señor nos invita a renunciar a amar menos a la familia, a la vida, a la cruz, a los bienes. ¿Para qué? Para que nuestro amor hacia los demás, ya siendo libre, pues sea realmente verdadero, ¿no? Que sea realmente sincero hacia todos los demás. De esta manera, los cristianos que optemos nosotros por seguir a Jesús, debemos tener estructura radical, o sea, alejarnos, tomar distancia de situaciones, posiciones y pertenencias, elegir su persona, apuntando todas nuestras decisiones en dirección al infinito. ¿En dirección a qué? En dirección a la verdad, a Jesucristo mismo. La experiencia desconcertante del seguimiento de Jesús, como lo plantea Lucas, pone y pondrá y puso en crisis todas las formas de tradiciones de los discípulos de la época, ¿no? O para ser más exactos, pues somete a discusión radicalmente su sentido profundo, la actitud, la motivación de fondo que nos mueve a ir detrás de Él, respondiendo a su invitación. O sea, debemos nosotros renunciar absolutamente a todo en nuestra vida para colocar a Jesucristo en su lugar, o sea, el primer puesto en nuestra vida. Y de allí nace que cuando tenemos a Jesucristo en el primer punto, en el primer lugar de nuestra vida, pues nosotros tomamos también el segundo lugar. O sea, no solamente todas estas cosas, sino que nosotros tomamos el segundo lugar. Ya no nos tomamos nada personal. Si me hieren, si no me hieren, si hablaron, si no hablaron de mí, pues todo pasa a un segundo plano. Yo no soy importante. Si yo estoy en primer lugar, pues todo parece que girará en torno a mí. Y eso no es así. Todo gira alrededor de Cristo, por tanto yo no merezco nada. Aunque suena muy duro, yo no merezco nada. Y así nos quitamos el puesto de que somos los mejores, de que esto, de que aquello que me dijeron, de que me hicieron el chismorreo, el cotilleo.
No, Cristo siempre está en primer lugar, por tanto, a mí nada me ofusca, nada de lo que me hacen los demás me ofusca, porque yo no soy lo importante es Jesucristo, y Cristo me enseña a amar. Y que la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Chao, chao.